Lo que vamos a hacer a continuación es hablar del último caballo de batalla que hay en Europa, que tiene como protagonista el déficit español. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Ni siquiera en Europa parece ponerse de acuerdo a la hora de echarle la bronca al gobierno de Rajoy. Andrea. Vamos a verlo, una parte ha dado un buen tirón de orejas a España a cuenta de esos presupuestos. El comisario económico Moscovici ha dado un varapalo a las cuentas españolas, asegura que estamos muy lejos de cumplir con el objetivo de déficit y que es necesario revisar el presupuesto para 2016. El ministro de Guindos, escuchen, quita hierro al asunto. Si se revisan ustedes lo que nos dijo en el año 2014 y lo que nos dijo en el 2015, es exactamente lo mismo, riesgo de no cumplimiento, que después se cumplió. La oposición, sin embargo, cree que el diagnóstico de Moscovici tira por tierra el discurso optimista de Rajoy y de su ejecutivo. Yo creo que estos presupuestos son la viva prueba de un programa electoral que el próximo gobierno va a tener que modificar. Naturalmente que en Bruselas también se han dado cuenta. Ahora ya solo falta que los ciudadanos se den cuenta el 20 de diciembre. Esa era la reacción. Visto el revuelo y para amortiguar el impacto de un anuncio así a 3 meses de las elecciones, la Comisión Europea no ha tardado en desautorizar a Moscovici. Asegura que se ha precipitado en su opinión y que el presupuesto español, pues que aún no ha sido sometido a estudio, habrá que esperar, por lo tanto, a después del 20 de diciembre para conocer lo que Bruselas exige al gobierno que salga de las urnas. Esto es lo que ha pasado. Bueno, pues de esto vamos a hablar, del déficit, lo vamos a ver con José Carlos Díez. No me canso. José Carlos, buenas noches, bienvenido, un placer. Gracias por haber venido. Vamos a hablar del presupuesto, del famoso presupuesto que va a presentar el gobierno en apenas 2 meses que le quedan de gobierno, pero antes déjame presentar a Pablo y Pedro, que se incorporan. Pedro Saura, buenas noches. Buenas noches. Pablo Zalba, del Partido Popular, que también se incorpora al debate. Buenas noches a los dos. En primer lugar, el presupuesto. ¿Qué opinión tienes del presupuesto? Estos presupuestos generales que se van a presentar, ¿es viable? ¿No lo son? ¿Qué te parece que se vayan a presentar tan cerca de las elecciones generales? Bueno, todo este debate es un poco retrasado. En la sexta noche, ya cuando presentaron el presupuesto del año pasado, dijimos que no iban a cumplir. Creo que hemos hecho este año 4 pizarras explicando por qué no se va a cumplir el presupuesto y, como ha dicho el ministro de Economía, sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo con él, como dijeron en 2014, porque en 2014 lo que ha hecho el gobierno es incumplir el objetivo de déficit. El objetivo era de 5,4 y han cerrado el último número que han pasado a Bruselas de momento, a lo mejor lo cambian otra vez, es 5,9, por lo tanto ya hay una desviación del año pasado de medio punto que te la pasas entera al 2015, porque las cifras se hicieron pensando que ibas a cumplir. ¿Y porque Europa critica a la persona que ha criticado la posibilidad de... Bueno, la certeza, según esta persona, de que España no va a cumplir el déficit? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Porque Europa parece que no se pone de acuerdo. Bueno, certezas no hay. Lo que pasa es que quedan 3 meses de ejecución presupuestaria y vamos, ¿no? O baja la Virgen de Fátima o es difícil ya encajar las cifras. Bueno, no olvidemos que este gobierno cita mucho a los vírgenes, o sea que igual y santos, igual aparecen en algún momento. Vamos a hablar de déficit público, vamos a ir con esta primera gráfica. ¿Qué hace referencia? Bueno, aunque ha habido un debate en Bruselas muy intenso esta semana, ¿no? Al final nadie ha puesto en cuestión los datos de la DGFIN y del señor Moscovici, que es que el informe de los técnicos, luego los políticos podrán decir lo que quieran, pero los técnicos han dicho que vamos a incumplir. Este es el presupuesto que envió el gobierno a Bruselas el 30 de abril de este año, diciendo que iba a quedar en 4,2 y en 2,8. Esto es lo que dice la Comisión Europea, que dice que va a incumplir, pero es que lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice Funcas, Ángel Laborda, que les da una pequeña desviación este año de 5,2. Eso es un punto de desviación y para que lo entiendan todos los telespectadores, eso son 10.000 millones de euros de desviación. 10.000 millones. Básicamente lo mismo que ha supuesto la bajada de IRPF, las 2 bajadas de este año, ¿no? Y luego el BBVA, que es un banco al que Rato nombró presidente FG, no creo que sea sospechoso de ir en contra del gobierno, también dice que va a incumplir. He estado buscando a ver si había alguien que decía que iba a ir a cumplir, pero no lo he encontrado para ponerlo en el panel, ¿no? Bueno, pues después de este primer gráfico, y antes de continuar con el siguiente, vamos a escuchar algunas voces. Vamos a empezar por Pablo. Bueno, yo creo que lo primero, el señor Moscovici ha sido un absoluto irresponsable y es la prueba de que ha roto todos los procedimientos de actuación y de comunicación de la Comisión Europea precisamente para evitar lo que ha conseguido el señor Moscovici, es que todo este proceso vuela a un tufo electoral por parte del propio comisario, que todos los oyentes seguramente sepan que es socialista francés. El señor Moscovici dijo unas declaraciones que no podía hacer, puesto que no hablaba en nombre propio, puesto que la decisión
es colegiada y corresponde a todo el Colegio de Comisarios, por lo tanto es una decisión que tienen que tomar los 27 comisarios más el presidente de la Comisión Europea. A las pocas horas el vicepresidente Dombrovskis, es decir, su jefe, le desmintió totalmente, y el señor Juncker no solo le desmintió, sino que dijo que la opinión definitiva se retrasaría sine die, probablemente esta semana o la semana que viene. Por lo tanto, lo primero que hay que censurar totalmente, que ya lo han hecho sus propios jefes, la actuación del señor Moscovici. Adelante, Pedro. Sí, los técnicos han dicho lo que han dicho, que no se va a cumplir los objetivos de déficit para este año y para el año que viene. Ha habido luego una decisión política, básicamente de la derecha europea, que quiere salvar al soldado Rajoy y efectivamente han planteado aplazar esa decisión. ¿Por qué quieren salvar al soldado Rajoy? Porque, claro, va a la línea de flotación del discurso del Partido Popular. Si no se cumplen los objetivos de déficit para este año y el año que viene, ¿cuál es el gran problema? Que los presupuestos para el año que viene son mentira, son una tomadura de pelo a los ciudadanos, es una chapuza. ¿Y por qué es una chapuza? Básicamente por dos razones. Porque la reforma fiscal va a suponer un coste a las arcas públicas de 10.000 millones de euros, justamente esos 10.000 millones de euros que dice la Comisión, y además la seguridad social, el déficit de la seguridad social va a más, es decir, va a más. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? La consecuencia son recortes y además ir privatizando las pensiones. Y termino ya, Iñaki. Además, el problema es que Rajoy planteó adelantar el presupuesto antes de las elecciones básicamente para generar confianza en la economía española. Y este lío del presupuesto no genera confianza, sino desconfianza en la economía española. Pedro, un momento. Rajoy ha adelantado el presupuesto porque lo marca la Constitución española y antes del 1 de octubre la legislación europea también obliga a que antes del 15 de diciembre se presenten los presupuestos. No por ninguna otra razón. Rajoy podía haber adelantado las elecciones y el nuevo gobierno y el nuevo parlamento aprobar los presupuestos para el año que viene. La Constitución eso es lo más democrático. dice que el artículo 134, que 3 meses antes de que acabe el ejercicio presupuestario, tiene que presentar unas nuevas cuentas. ¿A cuándo? ¿A junio? Tú eres una persona inteligente, entiende lo que estoy diciendo. Podía haber adelantado las elecciones. ¿Cuándo? Antes del presupuesto, no aplazarla, no jugar con la fecha de las elecciones hasta llevarla hasta el 20 de diciembre. Cuando estamos tomando los polvos. Perdonadme, Pedro, Pablo, ahora continuamos. Vamos a ir con José Carlos, que ya le veo dibujar. De todas formas, antes de pasar con el momento, por favor, que nos vamos a acercar aquí, antes de irnos con este gráfico de cotizaciones de Seguridad Social 2015, ¿qué gráfico me estás haciendo? Bueno, para contarlo, porque yo creo que lo ha dicho Pedro Saura y el problema, hay varios problemas en el presupuesto. Básicamente, ¿no? Funcas ha tenido el mayor ratio de acierto en las previsiones de economía española desde 2006. Yo estaba en Intermoney y competíamos los dos, ahora yo me he ido a Intermoney y está Funcas allí, pero si esa desviación es cierta, ¿no? Que es 1 punto y 10.000 millones, todo el ajuste de déficit de este año se ha producido exclusivamente por la bajada de pago por prestación por desempleo. Pero ese dinero es gente que se queda en el paro de larga duración y que va a pedir ayuda a las ONGs y a Cáritas, o sea que te genera otra serie de problemas, ¿no? Pero el problema gordo está en la seguridad social. Yo vengo aquí, hemos hecho 2 pizarras este año sobre la seguridad social, es de donde se paga el dinero para pagar pensiones. Estamos hablando de 9 millones de españoles, 9 millones de españoles. La mayoría de esos pensionistas, según el CIS, ha votado al Partido Popular y le han dado una mayoría absoluta en el 2011, por lo tanto son corresponsables de esto que está pasando. Si le vuelven a votar en el 2015, luego no vale llorar, ¿eh? Nosotros lo estamos advirtiendo porque la situación es dramática en la seguridad social. ¿Pero qué es lo que nos dice exactamente estos gráficos? El presupuesto de este año, ¿no? Es de 110.000 millones de euros de recaudación de ingresos por cotizaciones a la seguridad social. Proyectando lo que ya se tiene de enero a agosto, o sea, quedan 4 meses de recaudación, vamos a quedarnos en torno a los 100.000. A mí la proyección me da un poco por debajo, pero bueno, me he puesto ¿no? a favor del gobierno, lo hemos inflado un poquito. A favor del gobierno, bueno, hombre, por ponerlo redondito, bien, ¿no? Vale. Esto es una desviación de 10.000 millones de euros, pero es que el problema, como dice el señor Moscovici, por mucho que le invaliden, ¿no? Lo que vamos a ver el año que viene, Pablo, es que el señor Moscovici tenía razón. El señor Moscovici no ha acertado una sola previsión de crecimiento
los últimos años. Ni una sola previsión. En el año 2013 dijo que la economía española iba a caer 1,2. Cayó 1,2. En el año 2014 dijo que iba a crecer la economía española un 1%. Creció 1,4%. El año 2015 ha dicho que va a crecer 2,8. Va a crecer 3,3. El señor Moscovici no ha acertado una sola vez cuánto va a crecer la economía española. Hemos puesto datos, siempre se ha quedado por favor, a la baja. Pablo, siempre. Hemos puesto datos en la diapositiva de una cosa que se llama la AIREF, que es un organismo público que se creó en el rescate del 2012, que he traído, como siempre... ¿Qué rescate? Dice Francisco, ¿qué rescate? Bueno, he traído, ¿no? Como siempre Paco me pregunta, he traído... Un documento para Manuel de aquello sujeto. La primera página del Memorandum of Understanding, que es el contrato donde se firma el rescate español. Son 21 páginas, pero es una página que se firmó el 23 de julio del 2012 y firma un tal Luis de Guindos y un tal Luis María Linde de Castro, que es el gobernador del Banco de España, y debajo el vicepresidente de la Comisión Europea. Es una cosa, esta es la primera vez en la democracia... Eso es mentira y tú lo sabes. Esto es la primera vez en la democracia que un gobierno firma un memorándum que está aquí, luego te lo dejo, Paco, porque lo tengo perfectamente, de verdad. Pero no solo es que nos rescataran en el 2012, es que seguimos en el rescate, en un rescate internacional. Es que de verdad, hasta que tú no sales... ¿Me dejas acabar? Lo dices en serio. Espera un momento, por favor, eres Pablo, un tiene que acabar José Carlos y contestar José Francisco. Carlos. Te lo he traído para ti, luego Es te lo iba a dar. que ya lo tengo, pero ¿tú de verdad crees que España fue rescatada? Lo dices en serio. Bueno, está El firmado por vicepresidente de la Comisión Europea dijo que esto no era verdad. Y tú lo sabes, ya está, hombre. Dijo que España no había sido rescatada, pero es que a fuerza de mentir, creéis que la gente se lo va a creer. Es que España no fue rescatada. No solo fue rescatada. No solo... Hombre, por favor, de verdad. Vamos por orden. No fue rescatada. Se rescató a las entidades financieras. Pablo, nos perdemos un montón de cosas muy interesantes si hablamos a la vez. Eduardo, en Bélgica, en Irlanda y en Portugal, no en España. En Bélgica, en Irlanda y en Eduardo, Portugal. ahora abro debate. Dejémoslo acabar. Es alucinante. La prueba... Espera, Pablo. No. Espera, te pido yo a ti el segundo. Pablo, estoy aquí. Es que es mentira. Os pido, por favor, que respetemos el orden. Estamos consumiendo tiempo de debate. Vas a tener pero más es que de un no hay segundo. debate aquí. Dejémosle acabar y luego va Pablo. Perdón, Francisco, también Pablo. Un segundo. Este documento lo he sacado de una página oficial de la Comisión Europea, en una de las secciones de la página oficial donde pone Post-Program Surveillance, que significa que después del programa sigues bajo inspección y supervisión hasta que devuelvas todo el dinero del préstamo. Esta semana, si no os habéis enterado, ha habido hombres de negro en Madrid, porque varios medios de comunicación lo han sacado y siguen analizando. Por eso el señor Moscovici tiene mucha más información que el resto del Colegio de Comisarios, porque sus técnicos vienen a España cada 3 meses a ver si vamos cumpliendo lo que nos comprometimos. Pero he cogido datos de la AIREF, que no es de la Comisión Europea, es un organismo que se creó en ese memorándum, nos obligaron a crearlo, ahora le están obligando a los griegos a crear una AIREF en Grecia. La AIREF depende directamente del Ministerio de Hacienda, orgánicamente. Ha dicho que la Seguridad Social va a tener una desviación entre 15 y 20.000 millones de euros este año sobre el objetivo presupuestario. Por lo tanto, ¿cuál es el problema que a mí me preocupa? No me preocupa el 2015, me preocupa el 2016. Esto es la proyección de ingresos del presupuesto en 2015 y esta es la desviación, ¿no? Que son, vamos a poner en ingresos unos 10.000 millones, ¿no? Vale. El presupuesto de 2016, como ha dicho Pedro Saura, es absurdo porque está proyectando sobre unos ingresos que no se van a producir y vuelve a decir que los ingresos van a crecer otro 7%. Si hacemos un supuesto más realista, que el año que viene todo el mundo está dando menos crecimiento para la economía española, el Fondo Monetario ha dicho que vamos a acabar el 2016 creciendo un 2%. Por lo tanto, me voy a poner de nuevo a favor del Gobierno y vamos a suponer que la recaudación de la Seguridad Social vuelve a ser igual que de este año, que es posible que sea peor, pero suponiendo eso, vamos a tener una desviación aquí desde 117.000 hasta 102.000, vamos a ponernos optimistas con el Gobierno, ¿no? 15.000 millones de desviación. Y el año que viene, según las proyecciones de la Seguridad Social y de la AIREF, vamos a acabar con un agujero en la Seguridad Social próximo a 40.000 millones de euros. Eso es lo que queda en la hucha de las pensiones, ya no hay más. Venga, Francisco. A partir de ahí hay que empezar un juego nuevo y proyectar esto hasta el infinito, ¿no? Vamos en orden. La ventaja de ser economista es que no siendo una ciencia puedes hacer números y eso luego no será así y no importa.
Es decir, los economistas llevan décadas equivocándose. Todas esas agencias que tú citas, ni una sola ha acertado nunca. Ni una. Ni el fondo. No, oye, la IREF está recién creada, como sabes, ya muy poco tiempo, vamos a ver si acierta. Pero te digo, Funcas, el Banco de España, el FMI, la OCDE, dime cuándo aciertan. Es que no aciertan, es como las encuestas, mola. Porque ¿Y de quién nos fiamos? Que nos hemos de fiar, yo me fío del gobierno de España. Bueno, cuando gobierna el PSOE, déjame acabar, cuando gobierna el PSOE, cuando gobierna el PP, porque pienso que Miguel Sebastián, cuando era ministro, se acertara o se equivocara, lo hacía por el bien de España. Y hasta de Zapatero, fíjate lo que te digo, que se equivocara. Lo que pasa es que aquí estamos en campaña electoral, y como estamos en campaña electoral, todo vale. Y entonces resulta que Moscovici hace una cosa que como niño es de una deslealtad absoluta al cargo que ha jurado o ha prometido. Una deslealtad absoluta, que casualmente, y tú lo sabes, coincide con que a Francia le han bajado el rating y Hollande está cabreado. Entonces sale Moscovici y dice, no, pero España está peor, ¿no? Oiga, Francia está muy mal y tú lo sabes. Y si no lo sabes, me sorprendería, ¿no? Bueno, me sorprendería. Yo ahora cambiaba la situación de Francia por la nuestra. ¿Tú no? Yo no, A ver, un momento, vamos con orden. Espera, Pedro, vamos con Yolanda. Luego vamos... Un momento. Sí, os veo a todos. Bueno, yo a mí no me ves nunca. Perdón, no has acabado. No, es que claro. Venga, un momento, tiene que acabar. Es que pedir brevedad. Fíjate que sois 8. No, entonces, claro, el cumplimiento del déficit. Yo te quiero recordar, querido José Carlos, si tú lo sabes, que el cumplimiento del déficit se ha ido cambiando cada año. El Colegio de Comisarios, conjuntamente con los gobiernos, han tenido que cambiarlo porque había un problema europeo. ¿O no es verdad eso? Paco, no, y luego el gobierno oye, pero vamos a ver, es que no ha cumplido. Oye, pero perdóname, tú eres economista también y deberías de recordar, es que a mí me sorprende que no os acordéis, que es que ningún país europeo ha cumplido. Venga, ni Alemania. Yolanda, tengo que abrir el debate, Pedro, perdóname un segundo. Yolanda, Pedro, gracias. No es verdad. Sí, Paco, si me dejas, yo quería señalar que la última pizarra en la que estuvo José Carlos Díez dio un dato sobre el paro y nos advirtió lo que iba a pasar con las cifras que realmente, acertó con los malos datos de paro. Y querría decir, sí, Paco, es de justicia. Él adelantó ese dato y se publicaron. Son malas. La situación es muy mala en el paro. Quiero hacer una pequeña reflexión. La primera, yo creo que deberíamos estar de acuerdo en que el problema de nuestro país no es el déficit. Y yo vengo a reivindicar esta posición. El problema de este país es el paro. Dicho lo cual, sí que quiero hacer una pequeña reflexión, si nos puede ilustrar José Carlos Díez, por una razón, porque estamos viviendo un país en el que estamos sufriendo dos cuestiones: el hundimiento, por una parte, del gasto público y, por otra parte, el hundimiento fiscal. Estas son las dos características, quizás, de la gestión del Partido Popular. Y preguntarte, ¿cómo es posible que en un país en el que estamos recortando a razón de 50.000 millones de euros al año, sigue creciendo el déficit? En la lógica de ellos, neoliberal, del Partido Popular, del Gobierno, ¿por qué pasa esto? Es decir, que nos lo contesta expliquen. José Carlos, me tengo que ir con Pablo. Bueno, yo creo que... Sí, todos, calma. Lo que hace Yolanda es la pregunta, ¿no? ¿Por qué está pasando? Y sobre todo, Yolanda, ¿qué hacemos para salir de ahí? Yo creo que ese es el debate que tiene que haber en las elecciones. Yo creo que tienes dos cosas, ¿no? Una, que es muy feo inventarte las cifras del presupuesto, o sea, ¿no? Un político honesto y honrado, como los que deberíamos tener, como dice el Código de Comercio, como un buen padre de familia, ¿no? Da las cifras honestas. Cuando el presidente del Gobierno en campaña le dice, voy a bajar el IRPF porque es posible que me suba los votos, el ministro de Hacienda le tiene que decir, no, Mariano, porque no hay dinero en la caja, ¿no? Lo que están haciendo es muy feo, ¿no? Pero dos, lo más preocupante que pregunta Yolanda es ¿por qué los ingresos de la Seguridad Social solo crecen el 0,8%. Eso es lo que tiene que haber un debate en el país, y yo creo que tiene dos causas. Una, desde la reforma laboral nos hemos metido en una dinámica de un modelo que es yo te lo hago más barato, ¿no? Entonces, cada vez que las empresas bajan los precios, bajan los márgenes y bajan los salarios, y eso va empobreciendo al país. Y dos, yo creo que ese es el momento de empezar a poner las largas y empezar a pensar en que hay que cambiar ese modelo de crecimiento y empezar a crecer de otra forma, ¿no? Hoy he estado hablando con un amigo, se llama Javier Santiso, un español que le acaba de nombrar el Fondo Soberano de Malasia el ejecutivo para llevar su cuenta en Europa para invertir en tecnología. Entonces, centrémonos en que Javier, que quiere ayudar a España, tenga proyectos aquí para invertir, y eso lo tienen que hacer los gobiernos y coordinar a las empresas y la COE. Venga, y todos los sectores. Brevedad, por favor. El señor Moscovici, por supuesto que tiene más información, pero el señor Moscovici no ha acertado ninguna sola previsión. Desde luego, yo no le recomendaría al señor Moscovici que hiciera quinielas, porque no iba a acertar ninguna. Segundo, lo que dijo el señor Moscovici ha sido una deslealtad, porque lo que dijo no lo puede decir, porque la decisión la toma el Colegio de Comisarios. Y por último, España no ha sido
rescatada. Es totalmente falso que España ha sido rescatada. José Carlos, escucha. En el Parlamento Europeo, por favor, escucha. Escuchad, Pedro, por favor. Acabo de decirlo. Un poco, tiene que acabar. En el Parlamento Europeo hubo una comisión de investigación sobre la actuación de la Troika. Se investigó a Grecia, a Irlanda, a Portugal y a Chipre. Y no se investigó a España. ¿Por qué? Porque España no fue rescatada. Pablo, tienes en el Parlamento Europeo... de la autoridad fiscal. No, yo te digo el informe. Vamos a hacer una cosa. Pedro, contesta José Carlos. Lo que dice la autoridad fiscal no he acabado. No ha acabado, pero tienes que acabar. Con vuestros votos. Un informe que salió con los populares, socialistas, liberales. Y ese informe de la actuación de la Troika... No cuadran las cuentas. No, estaba incluido España. Entonces, o dos cosas. O España no fue rescatada, o España fue rescatada sin Troika. Venga, algo inaudito. Pedro y José Carlos. O sea, que eso es mentira. Y no mentamos en los españoles. Pero solo calma. Una pregunta, Pablo. Eres eurodiputado en el Parlamento Europeo, ¿no? Sabes de esto. ¿Me puedes explicar, si no hemos sido rescatados, por qué España está en un PPS y en un Post-Program Surveillance? España. Espera. Hacemos aquí un breve inciso porque vamos a rogaros que habléis en algo que podamos todos entender. Claro, no ya nuestras abuelas, yo. ¿Por qué después del rescate siguen viniendo hombres de negro cada 3 meses a hacernos una inspección completa de todas nuestras cuentas fiscales y bancarias? ¿Y por qué a Francia el año pasado cuando dijo que no iba... Escúchame, en un PPS ¿por qué España, Francia el año pasado cuando dijo que iba a incumplir el déficit, se le aceptó ese déficit adicional con medidas adicionales? Por lo tanto, no solo a España le exige medidas, sino también a todos los países esa no que es mi pregunta. ¿Por qué estamos en un PPS? Que es una cosa muy concreta. Pues porque España pidió una línea de crédito para refinanciar sus bancos. Venga, Pedro. Pidió una línea de crédito que, como todos los socialistas en el Parlamento Europeo y el propio comisario Almunia decía, no era un rescate, sino que era una Almunia. El PP no puede dar... Entonces, José Carlos, ¿por qué no se investigó en el Parlamento Europeo a España? La actuación de la Troika en España. Por favor, os rogaría que hicierais caso al moderador, como en el Parlamento Europeo seguro que haces caso a quien allí mande. Siempre. Adelante. El PP no puede dar lecciones de estabilidad presupuestaria porque en 4 años ha incrementado la deuda, ha incrementado la deuda en 350.000 millones de euros. Ahora, el PSOE son los defensores del déficit. Él te ha escuchado. En segundo lugar, lo que dice la autoridad fiscal independiente es que la Seguridad Social va a tener un agujero el año que viene de 20.000 millones de euros. Lo dice en la página 24 de este informe. Entonces, ¿qué propones? ¿Que hagamos más ajustes? Pablo, yo te he escuchado. La incongruencia, Pablo, te he escuchado, Pablo. Y en tercer lugar, el Gobierno de España no ha cumplido en ningún momento los objetivos de déficit. 2013-2014, la Comisión Europea dijo que habíamos cumplido. Ha incumplido. Y además, el Gobierno de España es el gobierno que más ha incrementado la deuda de todos los países desarrollados. Ha empezado a bajar la deuda. Montoro y Rajoy no pueden dar lecciones de estabilidad presupuestaria. Algo tendrá que ver el señor Zapatero en la deuda. Bueno, vamos a hacer una cosa. Me quedan 4 voces por escuchar. Carlos Carrizosa, Jesús Maraña, también Irene Montero y también Eduardo Inda. Será después de unos minutos de publicidad. Volvemos ahora a la sexta noche. Hasta ahora mismo. Droga con revolución, antifranquismo con emborracharse. A veces quiero que nunca se acabe la noche. El otro día me preguntaron cómo me gustaría morirme. Seguir la música hasta el horizonte. Yo no me quiero morir. Yo estoy enamorado de la vida. Quiero beber y no olvidar. Cada mañana soy un soldado y me levanto a la batalla. Quiero ser feliz y volver a empezar. 7 minutos para que sea la 1 de la madrugada. Continuamos con un debate sobre déficit, cumplimiento e incumplimiento de España que no ha parado ni siquiera durante la publicidad. Me quedan 4 voces por escuchar. Voy a empezar por Irene. Sí, yo creo que antes José Carlos daba un poco en la clave y es que el déficit no se cumple, entre otras cosas, porque las cuentas de la Seguridad Social van mal y esto lo va a entender todo el mundo. Con 2 reformas laborales que lo que han hecho ha sido precarizar el empleo, resulta que la gente trabaja y aún así no tiene dinero para llegar a fin de mes y por eso nos dicen con trabajo no se sale de la pobreza en este país y además
además aportas mucho menos. Por eso yo creo que una de las principales medidas es derogar las reformas laborales, que por cierto es la del Partido Popular y la del Partido Socialista, y empezar a hablar de crear empleo de calidad. Aún así, los ingresos del Estado, 3 de cada 4 euros los aportan los asalariados. Por tanto, podríamos empezar a hablar, yo creo, de una reforma fiscal en la que al final los que más tienen paguen más, porque si no, no se entiende por qué las empresas del IBEX 35 han aumentado beneficios en un 40% en este año y, sin embargo, 3 de cada 4 euros que ingresa el Estado en relación al Producto Interior Bruto resulta que son de los asalariados. Y por último, y destaco una cosa que decía Yolanda, eso iría acompañado también de que podamos gastar más, revertir la política de recortes, tener una política pública y de servicios públicos expansiva que permita a la gente consumir, tener servicios de calidad y al final que la economía se reactive. Adelante. Vamos a ver, aquí hay que decir una cosa. Moscovici, lo primero de todo, Moscovici, ¿sabéis de qué partido es? ¿Del Partido Popular Europeo? ¿De algún partido de centro-derecha? No, es del Partido Socialista francés. Eso es un detalle que yo creo que no hay que esconder. Segunda cuestión, Moscovici habla de las previsiones que tiene, de los datos que tiene la Unión Europea, pero los datos que maneja el Ministerio de Hacienda dicen que hay 8.000 millones de euros de diferencia con las previsiones que maneja el señor Moscovici. ¿Por qué? Porque no las han facilitado todavía Bruselas y el señor Moscovici tiene información incompleta. Y luego me llama la atención que aquí algunos den lecciones cuando dejaron en el poder en el año 2011 hablaban de un déficit del 4%, creo recordar, y en realidad el déficit era casi del 11%. Por tanto, no, hombre, ¿cómo que no es así? ¿Pero cómo que no es así, Pedro? Eduardo, Tú sabes que te aprecio mucho personal y sobre todo intelectualmente. Tiempo de responder, Eduardo, espera. El déficit era del 4%. Y acabó en el 9, y 3/4 de la desviación fue provocado por la Comunidad de Valencia y la Comunidad de Madrid. Ya, acabar Eduardo y me tengo que estudiar más, Pedro. Y 3/4 por la desviación de Madrid y Valencia. Lo que es evidente es que la entonces ministra de Economía, Elena Salgado, mintió y trampeó las cuentas. Eso es una realidad. 4 o 5 puntos de déficit los metió en el cajón. No, eso es así. Si Montoro no ha cumplido en ningún año. Que ya, pero que estamos hablando. Y luego otra cuestión. Moscovici puede decir lo que quiera, pero España está batiendo récords de crecimiento económico, batiendo récords de exportaciones dentro de la Unión Europea y del paro se está creando más empleo que nadie en la Unión Europea. A ver, que se discuta sobre previsiones de futuro, pues tiene sentido. Ahora, yo estoy asombrado de que se discuta sobre lo que ha ocurrido en el pasado. Es decir, aquí no ha habido rescate. No se ha rescatado a España porque era la cuarta economía del euro y se hubiera hundido el euro. Se ha hecho un rescate bancario cuya garantía es el Estado y se firmó ese memorándum que conoce todo el mundo o lo puede conocer porque es accesible. Los hombres de negro que se llaman, los funcionarios, los técnicos de la Troika, no vienen a comer cocido madrileño, vienen a controlar, ¿No les gusta? Es obligación, a controlar pues es rico, si se cumplen o no se cumplen las medidas que nos hemos comprometido a cumplir. Tercero, el propio Luis de Guindos ya llegó un momento que en el Congreso de los Diputados empleó el término rescate. Podéis llamarlo como queráis. Una ayudita bancario. Pues esa ayudita, después de haber dicho que no nos costaría un euro a los contribuyentes, ya reconoció el ministro Luis de Guindos que los 23.000 millones de Bankia ya los demos por perdidos. ¿Es así o no es así? ¿Cuánto se destinó a Grecia? Discutamos sobre el futuro. Pero es que Grecia era el 2% del PIB de Europa y nosotros suponemos el 12 o el 14. Vamos a ver. Esta es la diferencia de por qué no hubo un rescate como el de Grecia. Y habrá que reconocerlo por lo menos. Y por último, como siempre se está presumiendo de que un lado es el que tiene el rigor en la gestión y demás, ese lado, por decirlo así, debería reconocer alguna vez que los dos objetivos de todo esto, de todo el sacrificio de estos años, era el déficit público y la deuda pública. La deuda estaba en el 60% en 2010 y está en el 98%. Y el déficit, lo que ya hemos escuchado. Es la verdad. Venga, contesta brevemente, Francisco. Hay cosas que de verdad son realmente alucinantes, ¿no? Es decir, cuando un país sale de una crisis tan brutal como la que ha vivido España, ¿no? Pero claro, es que aquí lo planteáis 2012, aparece una crisis. ¡Oh! Aparece una crisis por culpa de Rajoy, ¿no? Y resulta de que eso es fácil de salir de ella. No. Llevamos desde el año 2008 destruyendo, déjame. Yo te escucho. Desde 2008 la gente lo va a entender muy fácil. Les gusta o no el PP. Si a mí me es igual que les gusta o no el PP. Yo te intento hablar de datos económicos serios y objetivos. Pero, Paco, es decir, desde 2008... Tiene que acabar, Francisco. Desde el año 2008 al 2011 se destruye empleo a lo bestia. 3,5 millones de puestos de trabajo. Entonces, si os creéis que ha habido en la historia de la humanidad
un solo caso, que me lo podréis contar, de una crisis que dura lo que dura, que son 8 años, 8 años de crisis con alguna punta, ¿no? Y resulta de que se sale creando empleo de calidad y se sale fantásticamente bien, etcétera. Lo del rescate, de verdad, es tan injusto, que comparéis, es tan poco patriótico, tanto poco español, ¿no? Porque si queréis podemos criticar... Déjame acabar. Si quieres criticar a Rajoy, yo te puedo criticar a Rajoy. No es mi problema, déjame acabar de hablar. Yo te pido, por favor, si quieres de rodillas, te pido que me dejes acabar. Jesús, que de verdad... Es que no queremos que nadie se ponga de rodillas. Francisco, contestas tú. Es que esa costumbre comunista de romper los discursos es una vergüenza. Ya lo viví en la universidad. Entonces, lo que te quiero decir es que al final, si quieres que critiquemos a Rajoy por cómo se hizo Bankia, estoy de acuerdo. Vale, critiquemos a cómo se intervino Bankia. Pero dijo lo que he dicho que dijo o no. Y hemos perdido los 23.000 millones de verdad, y los pagamos entre todos. Mira, el rescate es que es una cuestión de números que la gente lo va a entender. Bankia, el rescate bancario que hubo en España de las cajas de ahorro ha costado 40.000 millones, que para España es una miseria. A ver si os enteráis, ¿vale? Es decir, España... Déjame acabar. Que por esa miseria... Tienen que acabar, pero que acabe ya. A ver, espera, Jesús, contestas tú cuando acabe él. Vamos a mira, como consecuencia de la gestión socialista, en enero del año 2012, España tenía cerrados los mercados de deuda pública. Es así. España cada... Bueno, oye, de hablar vosotros, oye, de verdad. Espera, Pedro, de verdad. Vamos a meter en un orden... Oye, vamos a ver, José Carlos, que es economista y aquí no puede mentir. 200.000 millones de euros es lo que España consigue en el mercado en situación normal, ¿o no? 200.000 millones de deuda pública. Pues ya está, hombre. ¿Qué me estáis contando? 40.000 millones el gran rescate. Ahora, Jesús, brevemente. Es que aprender economía... Oye, yo en mi universidad os animo que vayáis. Hay una carrera de económicas buenísima. De verdad, con muy buenos profesores, hombre. Universidad pública, te saldrá gratis. Escuchemos a Jesús. Sí. ¿Qué para que aprender economía, hombre? Es posible. Solo un dato. Como has dicho que nunca se había producido una crisis, y es verdad, como la de 2008 hasta ahora, recuerda otra cosa. No ha habido un solo caso en la historia económica que se haya salido de una crisis así vía medidas de austeridad exclusivamente. ¿Cómo que no? Bueno, de verdad. No, mírate los libros de economía, mírate la historia económica. ¿No te acuerdas de las crisis que hemos vivido en España? Por favor. Que hemos salido, ¿cómo hemos salido? Tengo que darle la palabra a quien todavía no ha hecho uso de la misma, Carlos. Gracias. No te acuerdas, no tienes memoria. Respecto a la diferencia entre rescate o préstamo, yo creo que esto lo entiende cualquiera en su casa. Si tú necesitas un dinero y pactas con quien te lo va a prestar, que lo vas a devolver y tal, pues te están haciendo un préstamo, te dejan el dinero, luego tú lo devuelves en los plazos que te han dado y ya está. Si tú tienes, eso hablando de un país, si tú tienes un sistema bancario con riesgo de quiebra, tienes una crisis inmobiliaria bestial con todo el dinero metido en ladrillo, un ladrillo que no sale, todo el dinero de los bancos invertido en ladrillo, y aquello no se mueve, ya no hay crédito para los particulares, entonces si la situación es angustiosa y depende la viabilidad del sistema financiero de ese préstamo y te dan el dinero, entonces te están rescatando de que caigas en el abismo. Primera cosa. Y segunda cosa, respecto a las cuentas, a mí me ha hecho mucha gracia, la verdad, lo lamento por el gobierno, pero es que ese análisis que hacen desde Europa de las cuentas es la que habían hecho ya nuestros expertos económicos, comandados por Luis Garicano, de las cuentas que nos presentó el señor Rajoy, que hay un agujero de 25.000 millones de euros y que están sobrevalorados los ingresos para la seguridad social, que siguen una tendencia que no se va a dar, porque no se ha dado desde enero hasta agosto. Son unos presupuestos electoralistas y que además desvelan el problema de que en Europa no van a saber qué hacer con nosotros hasta que no venga un gobierno que tendrá que aplicar unos presupuestos que se ha precipitado el gobierno español en sacar. Jesús Maraña hablaba de deuda pública, precisamente convocar elecciones. Ahora, adelante. Sí, antes, ¿no? un matiz, porque como va todo tan rápido, ¿no? Es curioso ver esta semana a Alexis Tsipras en el Parlamento griego decir que no les han rescatado, Paco, que ha sido un crédito en muy buenas condiciones, ¿no? Ya, pero no es lo mismo,
Pero bueno, no es lo mismo, oye, 200.000 millones. Bueno, mira, esto... Irlanda y Portugal que España, José Carlos, de verdad, no faltemos a la verdad. Hablando de países, mira, los tenemos. Ahora. España no ha sido globalmente rescatado, eso es mentira. José Carlos, por favor. Pero tiene su punto, ver a Mariano Rajoy y, como dice Pablo Iglesias, al amigo Alexis diciendo lo mismo sobre rescate. Tiene su punto. Pero es que no es la... Eduardo, ¿no? ¿Estás diciendo que Grecia es igual a España? No, digo Venga, los hombre. dos líderes. Lo dijo Schober. A ver, por favor. Este es un gráfico que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional este martes, esta semana. No lo he visto en ningún medio de comunicación español, lo cual me extraña porque este es el gráfico. Este es el punto de vulnerabilidad que explica por qué España tiene los problemas que tiene, porque tiene una crisis de deuda. Es el total de deuda que hay que emitir en el año 2016 dividido por el PIB. Cuando llegó el señor Rajoy a la Moncloa, Paco, que lo has citado y damos el hecho histórico, este ratio estaba en el 15% del PIB, 15%. Estábamos por debajo de Grecia, por debajo de Portugal, por debajo de Irlanda, por debajo de todos los países rescatados. La prima de riesgo de España el día 31 de diciembre, cuando Rajoy llega a la Moncloa, era 100 puntos inferior a la prima de riesgo italiana y 200 puntos inferior a la irlandesa. ¿Por qué? Y ahora estamos por encima. Porque has Por la buena gestión del gobierno socialista. No, porque has subido la deuda en 300.000 millones de euros y porque tienes que emitir cada año 220.000 millones. Esto es lo que dice el ratio. Estamos liderando. ¿Y por qué no se dieron cuenta los españoles pero escucha, de lo bien que lo hacía el PSOE? Escucha, Pedro, es injusto. Has subido... ¿Por qué no se dieron cuenta que lo hacían tan bien? No, tiene que acabar José Carlos. Sí, bueno, que Paco me ha preguntado, por eso le trataba de decir. Este es el punto de vulnerabilidad, porque en 5 años, que es la próxima legislatura, hay que renovar toda la deuda pública. Son 1 billón de euros. Ahora tienes a una cosa que se llama Banco Central Europeo, que cada día te está comprando deuda pública y que eso es lo que ha permitido bajar las primas de riesgo. ¿Qué vamos a hacer con esto, que es la herencia de Rajoy, cuando deje el BCE de comprar? Esa es la pregunta. ¿Y cómo vamos a...? ¿Qué más te da? Y ahora bajamos aquí, ya cerramos y dejamos el debate para empieza la campaña electoral y lo que tiene que plantearse el país. Hace poco, a principio de año, el The Economist sacaba una encuesta internacional y los españoles salíamos mal en la encuesta porque éramos los ciudadanos que menos impuestos queríamos pagar y los que deseábamos un mayor estado del bienestar. Bueno, eso es imposible, ¿no? Y que hay que decir las cosas como son. Este país va a cerrar este año con un déficit próximo a 50.000 millones y el objetivo del compromiso del gobierno que deja de herencia para el año que viene es bajar a 28.000. Esos son 22.000 millones de euros de recortes que tiene que haber el año que viene. De crecimiento. Entonces, o se suben y se intenta subir la presión fiscal, ¿no? O se baja el estado del bienestar y se empieza... económico. Bien, me queda tiempo justo. Gracias, Pablo. Gracias, Eduardo. Me queda tiempo justo para un titular de Pedro. Bueno, el titular, por favor, es el que menos ha hablado. Seamos justos. La gestión del Partido Popular es, en materia económica, un desastre. En términos de déficit, en términos de deuda, en términos de equidad social y en términos de crecimiento. Estamos creciendo al 3%, pero 2 puntos de ese 3% tiene que ver con el cambio de política económica del Banco Central Europeo y también con la bajada del precio del petróleo. Y Pablo, en una frase. El director para Europa del FMI esta tarde en Lima, donde se celebra la asamblea del FMI. España es un ejemplo de que las reformas funcionan. España va por la buena vía y lo que tiene que hacer España es seguir con las reformas. Pues el FMI con estas palabras de Pablo acabamos. José Carlos, un placer, como siempre. Muchas gracias por haber venido, por ilustrarnos con todo esto.